día de hoy vamos a revisar síndrome hepatorenal y hepatopulmonar, dando continuidad a la programación para el mes de septiembre de la patología hepatobiliar. Mi nombre es Cristian Gómez, soy fellow de cuidado crítico de la Universidad de Antioquia. La docente a cargo de este módulo es la doctora Mercedes González, docente del programa. Este es el contenido temático del día de hoy. Vamos a hablar de introducción, epidemiología, los aspectos fisiopatológicos, diagnóstico, prevención, tratamiento. Hacemos un énfasis al final en síndrome hepatopulmonar para finalmente dar unas conclusiones. Bien, entonces sabemos que en el paciente cirrótico la creatinina da una subestimación de la función renal en este grupo de pacientes debido a que sabemos que estos pacientes tienen una producción baja de creatinina, producto de la menor producción de creatina. Ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos bioquímicos en esta producción. Además, son pacientes que van a estar hemodiluidos por esos grandes volúmenes de distribución. Son caquéticos, por tanto van a tener una menor masa muscular y una menor producción de creatinina. Y la medición es inexacta principalmente porque hay otros cromógenos como la hiperbilirrubina que van a actuar o van a reaccionar con el ácido pícrico en el método de Jaffe y puede subvalorar los valores de creatinina. Entonces, acá en esta gráfica vemos cómo a nivel hepático se da la producción de creatina. Entonces, cuando tenemos disfunción hepática, esa producción de creatina se ve disminuida, por tanto, la creatinina va a estar disminuida. Se han evaluado otros marcadores de la función renal como la cistatina C y no ha mostrado superioridad con respecto a la creatinina. Con relación a la tasa de filtración calculada por las diferentes fórmulas, la MDRD de 6 variables que incluye la albúmina se ha demostrado tener un poco más de exactitud. Sin embargo, en los pacientes con tasa de filtración menor de 40 la sobreestima. Además, independientemente de la creatinina, la caída del gasto urinario se considera que es un predictor importante de mortalidad y que independiente, como les contaba, de los niveles de creatinina, es un marcador de disfunción renal temprana. A raíz de todo esto, digamos, de la poca sensibilidad de estas pruebas para determinar la función renal, se han propuesto otros métodos. Aquí les traje este estudio del 2018 donde se valida un método que es el GRAIL. El GRAIL tiene en cuenta sexo, raza, creatinina, BUN y albúmina. Y se comparó con la MDRD de 4 variables, de 6 variables y la CK de EPI. En este estudio se demostró que tiene una mayor sensibilidad para determinar la tasa de filtración glomerular en los pacientes con hepatopatía y sobre todo en aquellos que tengan tasa de filtración por debajo de 30. Ya podemos contar con esta calculadora en línea y se recomienda que es mucho más útil y más sensible para los pacientes con hepatopatía crónica. Entonces sabemos que el síndrome hepatorenal consta de una disfunción renal aguda principalmente y se da obviamente en los pacientes con hepatopatía crónica o aguda. Esta conjunción de disfunción renal y disfunción hepática concomitante, de acuerdo a los criterios que ahorita vamos a ver, es lo que configura el diagnóstico de síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal tenemos que saber que es una condición reversible, que hay una condición importante y es que no hay cambios en la histología renal. En las biopsias renales de este grupo de pacientes se le atribuye un pobre pronóstico y hay 2 fenotipos de presentación. ¿Cuándo se presenta el síndrome hepatorenal? Cuando hay una alteración de los mecanismos de autorregulación renal frente a esos cambios hemodinámicos en cuanto a su fisiopatología que ahorita estaremos viendo. En los últimos 30 años ha habido una evolución importante en cuanto a los criterios diagnósticos de esta entidad. Vemos que desde el 1990 el Club de Ascites, Club Internacional de Ascites, planteó los primeros criterios diagnósticos y hablaban de que debería haber un aumento de la creatinina más del 50% a un valor mínimo de 1.5 miligramos. Y lo clasificaba en 2 grupos. Tipo 1, que había un incremento sustancial de hasta 2.5 miligramos por decilitro de creatinina, una disminución de la tasa de filtración menos del 50% en 2 semanas. Y el tipo 2 era que no cumplía los criterios anteriores, pero tenía una creatinina mayor de 1.5. Para el 2007 se actualizaron estos criterios y se adicionó, además de lo que ya comentamos, que en el tipo 1 la causa más importante eran las infecciones y las alteraciones hemodinámicas. Y en el tipo 2 había un aumento entre 1.5 y 2.5 miligramos y que era de curso lento. Ya para el 2015, con la actualización de la
de los criterios de lesión renal aguda de KDIGO, también se actualizó los criterios de síndrome hepatorrenal. Tienen en cuenta entonces, según esta clasificación de KDIGO, 3 estadios, estadio 1, 2 y 3. El estadio 1 lo subclasifica en 1A y 1B, de acuerdo a los niveles de creatinina. El 2, si hay un aumento de la creatinina más de 2 veces, y el estadio 3, al menos 3 veces de elevación de la creatinina con respecto a la basal, o una creatinina mayor de 4 y que requiera terapia de reemplazo renal. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, pues, a partir de ahí se surgieron otros estudios con relación a la clasificación y al tratamiento. Y para el 2019, una clasificación ya no se habla de estadios, sino de fenotipos, ¿cierto? Entonces, se habla de un fenotipo de lesión renal aguda y otro que no tiene la lesión renal aguda. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, con enfermedad hepática crónica o aguda y disfunción renal, de acuerdo a la temporalidad, nosotros lo vamos a clasificar en fenotipo de lesión renal aguda o no lesión renal aguda. ¿Qué se tiene en cuenta? Obviamente los criterios iniciales, que es el aumento absoluto de la creatinina de 0.3 miligramos por decilitro durante 48 horas seguidas, y que ese aumento sea comparado con la creatinina basal, o más aún, si tenemos una creatinina de los últimos 3 meses, nos permite diferenciar de una lesión renal aguda versus un síndrome hepatorrenal asociado a un fenotipo de no lesión renal aguda, que sería una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal aguda, sabiendo de que la enfermedad renal aguda es aquella que se presenta más de 7 días y menos de 3 meses. Bien, entonces acá para hacer la comparación de la vieja clasificación con la nueva propuesta de los fenotipos, entonces en el fenotipo de lesión renal aguda, aumento absoluto de la creatinina más de 0.3 durante 48 horas, una reducción del gasto urinario de menor de 0.5 cc por kilo durante 6 horas, y que ese incremento de la creatinina sea más de 50% con respecto a la basal o de la basal en los últimos 3 meses. Y el fenotipo de enfermedad renal crónica o enfermedad renal aguda es aquella que también tenga una elevación de la creatinina o una reducción de la tasa de filtración menor de 60 mililitros por minuto, y que el porcentaje de incremento no supere el 50% con respecto a la basal. Bien, hablando pues de los aspectos epidemiológicos, la incidencia de síndrome hepatorrenal en pacientes con cirrosis va desde el 20 al 50%. Esta amplitud en estos rangos de presentación se le atribuyen a la diferencia de la clasificación por esa misma actualización de los criterios diagnósticos. Sabemos que a lo largo de los últimos 30 años se han modificado 4 veces esos criterios diagnósticos, y esto es lo que ha generado una heterogeneidad en cuanto a la incidencia. En los pacientes con cirrosis alcohólica, la lesión renal aguda y que progresa a síndrome hepatorrenal alcanza hasta un 32%. Y tener claro que los pacientes que no se intervienen con síndrome hepatorrenal, hasta el 80% mueren en las primeras 2 semanas sin tratamiento. En esta serie de 120 pacientes que tenían cirrosis y lesión renal aguda, se determinó que un tercio, es decir, 33%, tenían lesión prerrenal, un 29% síndrome hepatorrenal y un 30% necrosis tubular aguda. Y un 8% pues no se identificaron causas, pero se incluyeron como otros. Ahí se incluye la uropatía obstructiva, y que la mortalidad para cada una de estas condiciones, vemos que para necrosis tubular aguda y síndrome hepatorrenal supera el 50%, o sea que se le atribuye una alta mortalidad. Con relación a la supervivencia, de acuerdo al grado de lesión renal aguda, asimismo hay una relación directa entre mayor disfunción renal, mayor mortalidad. Entonces vemos como en el estadio 3 de lesión renal aguda con cirrosis hepática, la supervivencia solo alcanza el 31%. Este estudio de prevalencia, si vemos en la gráfica, en la columna, también hay unos datos muy heterogéneos, va desde el 15% hasta el 43% la prevalencia en este grupo de pacientes en las diferentes series estudiadas. Entonces, digamos que las dos entidades más frecuentemente presentadas en síndrome hepatorrenal o de lesión renal aguda en pacientes cirróticos es la necrosis tubular aguda y el síndrome hepatorrenal. Para dilucidar o para diferenciar estas dos entidades, pues se han propuesto varios biomarcadores. En Colombia, el único estudio de prevalencia es este que se realizó en la Fundación Santa Fe en Bogotá, publicado en 2020, un estudio de corte retrospectivo desde el 2007 a 2015, donde se evaluaron 117 pacientes con lesión renal aguda, de los cuales 28
se identificó o cumplían criterios de síndrome patorrenal, teniendo en cuenta los criterios del 2007. Y vemos que los pacientes con síndrome patorrenal tipo 1 tienen una menor tasa de supervivencia comparado con los tipo 2 para ese momento, teniendo en cuenta esos criterios clasificatorios. En este estudio retrospectivo se identificó que los principales predisponentes al síndrome patorrenal estaban la paracentesis de gran volumen y además infecciones no asociadas a peritonitis bacteriana espontánea y en una menor medida los sangrados gastrointestinales en las últimas 6 semanas de ingreso pues, al centro hospitalario estudiado en este protocolo. Entonces, hablando de la fisiopatología del síndrome patorrenal, sabemos que hay una disfunción hepática, puede ser aguda o crónica, que esto va a llevar a una hipertensión portal por aumento de la resistencia intrahepática, con el consecuente aumento del volumen del lecho esplácnico, producto de la producción de sustancias vasodilatadoras como son el óxido nítrico, el monóxido de carbono y prostaglandinas, que finalmente, además de esa vasodilatación esplácnica, se va a progresar con una vasodilatación sistémica y compensatoriamente se va a tratar de aumentar el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca y por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y mediado también por arginina vasopresina. Entonces, esta vasodilatación sistémica va a llevar a una disminución del volumen sanguíneo efectivo y además en la nueva propuesta fisiopatológica se habla de los DAMS y los PAMS, que le confiere un componente inflamatorio que ahorita vamos a estar detallando. Entonces, todo este mecanismo fisiopatológico va a llevar a una reducción del flujo sanguíneo que por esa activación del eje renina-angiotensina-aldosterona va a verse afectada la autorregulación renal y estos pacientes no responden a volumen. Entonces, esto es una condición indispensable para poder hacer el diagnóstico, que los pacientes no respondan en las siguientes 48 horas de sospechado del diagnóstico a la reanimación hídrica y a la expansión con coloides como es la albúmina. Entonces, luego de todo este proceso, pues se instaura la lesión renal aguda y es aquí donde nosotros vamos a dilucidar si se trata de una necrosis tubular o un síndrome patorrenal. Bien, acá pues en este estudio o en este trabajo se propone de que no solamente son las alteraciones hemodinámicas que le generan daño al riñón, sino que hay daño tubular directo por esos mecanismos inflamatorios, como sucede en la sepsis igualmente, y además de eso en la disfunción microvascular, que todo esto va a generar todo el daño renal que trae consigo el síndrome patorrenal. Entonces, el síndrome patorrenal no solo atañe al hígado como nosotros pensaríamos y al riñón, sino que también se incluyen otros sistemas como es el sistema gastrointestinal, el corazón e incluiría yo el pulmón. Entonces, la nueva propuesta fisiopatológica sabemos que incluye el sistema gastrointestinal y es que producto de esa citis, de esa hipertensión portal, va a haber una respuesta inflamatoria por esa translocación bacteriana. Entonces, se habla de los DAMS, que son los patrones moleculares asociados a daño, producto de la disfunción hepática, y los PAMS, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, todo esto va a llevar consigo una producción de citoquinas proinflamatorias como es la interleuquina 6, el factor de necrosis tubular, que va a generar daño directo a nivel glomerular y además va a generar un círculo inflamatorio a nivel hepático. Por otro lado, a nivel hepático, por esa misma producción de óxido nítrico, de monóxido de carbono y endocannabinoides, va a haber una dilatación del lecho esplácnico o una disminución del volumen efectivo arterial y compensatoriamente se va a aumentar el tono del sistema simpático, se va a liberar mayor arginina vasopresina tratando de retener, de una mayor retención hídrica y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a tener efectos deleterios a nivel también renal. Por parte del corazón, a largo plazo, o digamos a mediano plazo, los pacientes cirróticos hasta un 50% van a tener disfunción miocárdica, que inicialmente van a tener un alto gasto cardíaco, pero que finalmente van a reducir ese gasto cardíaco y es por la fibrosis que genera todos estos cambios inflamatorios y la remodelación de la actina. Entonces, hay un cambio de alfa-actina a beta-actina que es mucho más débil y esto se va a ver reflejado en una menor contractilidad. Entonces, que finalmente se va a manifestar como un gasto cardíaco disminuido y el síndrome
hepatocardiorrenal, que es la nueva propuesta fisiopatológica. Ya no se habla de hepatorenal, sino hepatocardiorrenal. 50% de los pacientes cirróticos cursan con esta condición. Y a nivel renal, pues además hay una disfunción suprarrenal relativa y que ahorita que estaremos hablando de tratamiento, vemos que la terlipresina tiene un efecto benéfico en este sentido. Todo esto va a llevar, o toda esta conjunción fisiopatológica va a llevar finalmente a la disfunción renal. Sabemos que el síndrome hepatorenal es un trastorno funcional y que para nosotros poder hacer el diagnóstico no debe haber enfermedad tubular, glomerular ni tubular significativa. Sin embargo, en una serie de pacientes cirróticos que se les ha hecho biopsia renal, se ha encontrado que puede haber expansión mesangial, depósitos en el mesangio de complemento IgA, IgM e IgG. Pero si vemos, todos estos son factores proinflamatorios que son, son generados o sintetizados a partir de los cambios inflamatorios a nivel hepático. Entonces, todo esto tiene un fondo inmunoinflamatorio. Entonces, los DAMs y los PAMs, al igual que en la sepsis, van a activar todas las células proinflamatorias como son los neutrófilos, monocitos, células dendríticas y los linfocitos T, que todo eso va a generar pues una respuesta paracrina y una respuesta sistémica, favoreciendo entonces mayor inflamación hepática, disfunción endotelial, vasodilatación e incluso protrombosis. Entonces, sería como la nueva propuesta fisiopatológica que incluye o que diferencia de las propuestas previas en cuanto a la fisiopatología. Se han identificado una serie de factores de riesgo que nosotros debemos intervenir tempranamente y que sería uno de los objetivos en el tratamiento para que estos pacientes cirróticos no progresen a síndrome hepatorenal. Uno de ellos es la hipovolemia, que se ha identificado hasta un 50% de los pacientes con síndrome hepatorenal. La hiponatremia, producto de esa retención hídrica mediada por la ADH. El tamaño hepático es un factor de riesgo. Entre más crónica sea la cirrosis y menor tamaño hepático tenga, se asocia con mayor riesgo de síndrome hepatorenal. Igualmente la citis ya sabemos que esto favorece la translocación bacteriana y esa inflamación crónica puede predisponer, como vimos anteriormente. Y importante la paracentesis. Muchas veces se hace paracentesis de gran volumen y no se repone adecuadamente la albúmina, entonces se estima que por cada litro, por encima de 4 a 5 litros de paracentesis, se debe reponer alrededor de 8 gramos por cada litro. Entonces debemos tener esa relación presente para evitar esa hipovolemia relativa. Igualmente las infecciones, no solamente infecciones derivadas del peritoneo, sino cualquier otro tipo de infecciones. La peritonitis bacteriana espontánea es un factor importante y es aquí donde nosotros debemos incidir en el tratamiento de antibiótico oportuno y el uso de albúmina para prevenir la progresión del síndrome hepatorenal. De base, si el paciente tiene una tasa de filtración baja, también mayor riesgo. Si tenemos un Doppler renal anormal, y sobre todo las alteraciones hemodinámicas atribuidas a la disminución del gasto cardíaco y al aumento de la renina como efectos compensatorios. Bien, entonces el diagnóstico del síndrome hepatorenal es un diagnóstico de exclusión. Aquí en este cuadro de verde se concluyen o se resumen todos los criterios diagnósticos. Entonces sabemos que es un paciente con cirrosis, con falla hepática aguda o crónica agudizada, que tenga un incremento de la creatinina más de 0.3 como valor absoluto durante 48 horas o una reducción de la tasa de filtración por debajo de 50%. Un gasto urinario menor a 0.5 por 6 horas y que no responda al tratamiento o a la reanimación durante 2 días consecutivos. Esto es importante porque es allí donde nosotros, luego de sospechar el síndrome hepatorenal y hacer la intervención con albúmina por 48 horas y volumen, si no responde es cuando realmente vamos a hacer el diagnóstico de síndrome hepatorenal. Siempre tener en cuenta, quitar o suspender todas las medidas nefrotóxicas como son aminoglucósidos, AINES, incluso los diuréticos se deberían suspender en este momento de sospecha diagnóstica. Y que debe haber una ausencia de daño estructural, entonces idealmente descartar daño glomerular muy fácilmente, que lo podemos hacer con un parcial de orina y una ultrasonografía que nos va a brindar mucha información si hay una neuropatía obstructiva incluso. Y se plantea también hacer uso de la fracción excretada de sodio, que si está menos de 0.2 y más aún menos de 0.1, tiene un alto valor predictivo positivo para síndrome hepatorenal y que nos permitiría diferenciar de necrosis tubular aguda. Del lado derecho sería pues como un algoritmo diagnóstico que complementa el recuadro del lado izquierdo.
Para los diagnósticos diferenciales, obviamente debemos descartar otras causas de lesión renal aguda, sabiendo de que las causas prerrenales alcanzan hasta un 66% y que están atribuidas a paracentesis de gran volumen, uso de diuréticos a altas dosis. Es importante descartar hemorragia de vías digestivas y la diarrea, que incluso nosotros mismos la podemos inducir con el uso de lactulosa o los catárticos para el tratamiento de la encefalopatía hepática. A nivel renal o causas renales, la necrosis tubular aguda, que ahorita entonces para diferenciar o dilucidar estas dos entidades se plantean una serie de biomarcadores. Por esto, en el 2015 se hizo este estudio donde se evaluó la sensibilidad, especificidad y, digamos, el impacto que tiene el monitoreo de estos 12 parámetros que son el NT-gal, la interleuquina 8 y, bueno, todos los que vemos listados. Y finalmente se identificó que el NT-gal y la interleuquina 18 tienen un área bajo la curva bastante importante y una sensibilidad que supera el 85%, una sensibilidad que supera el 92% para el NT-gal y 83% para la interleuquina 18, y una alta especificidad para estos dos marcadores. Ya los demás marcadores con un rendimiento más bajo. Entonces, por esto, o basado en este estudio, se realizó este metaanálisis donde se incluyeron 8 estudios prospectivos para definir cuál era la relación entre mortalidad en los pacientes cirróticos y para diferenciar entre necrosis tubular aguda y síndrome hepatorenal. Entonces se encontró que el área bajo la curva para estos dos marcadores, que es el interleuquina 18 y el NT-gal, supera el 85%. Es por esto que se plantearía, incluso pues, nos dejaría una pregunta para investigar si en nuestra población podemos hacer esta medición e incluso podemos evaluar su rendimiento en síndrome hepatorenal para diferenciarlo de necrosis tubular aguda. NT-gal y sí, interleuquina 18, doctor. Bien, entonces en cuanto a la prevención, debemos ser muy incisivos en estos parámetros para reducir el riesgo de progresión al síndrome hepatorenal. Uno es evitar la hipovolemia. Debemos garantizar que nuestro paciente esté volémico y reponer las pérdidas que tenga, sobre todo cuando hacemos paracentesis de gran volumen, reponer la albúmina a las dosis que ahorita vamos a ver. Con relación al inicio de antibióticos, no esperar o no, sino retrasar en el inicio de antibióticos en aquellos pacientes que puedan tener focos infecciosos. Entonces, sabemos que esto es un estado proinflamatorio y que la respuesta inflamatoria va a estar sesgada en este grupo de pacientes. Sobre todo aquellos pacientes que tienen hemorragia de vías digestivas de origen variceal, que tienen ascitis refractaria, se debe propender por uso temprano de antibióticos. La albúmina, como les contaba, 8 gramos por cada litro, por encima de 4 litros en las paracentesis de gran volumen, la profilaxia antibiótica principalmente en hemorragia variceal, evitar los nefrotóxicos e interrogo la pentoxicilina porque se ha propuesto como una molécula preventiva por su efecto antiinflamatorio, anti-TNF-alfa, y que pudiera de cierta manera reducir esos mecanismos inflamatorios. Sin embargo, no ha podido ser validado en otros estudios prospectivos y que son de bajo poder estadístico. Estamos hablando de las alternativas terapéuticas, además de la terapia farmacológica que ahorita veremos, se plantean los TIPS, además la terapia de reemplazo renal y finalmente el trasplante hepático, que sería el tratamiento definitivo. Sin embargo, tenemos que tener unas medidas generales, como son la suspensión de los nefrotóxicos, siempre descartar o sospechar hemorragia del tracto digestivo, choque de otra causa o infección. En este contexto es importante suspender los beta-bloqueantes por el efecto cronotrópico negativo y reducción del gasto cardíaco cuando tenemos sospecha de lesión renal aguda secundaria a la cirrosis, sobre todo en síndrome hepatorenal. Evitar los diuréticos y, si estamos usando diuréticos, siempre titularlos, no empezar con dosis altas y mantener una relación de 100 miligramos de espironolactona frente a 40 miligramos de furosemida. Evaluar de manera integral la lesión renal aguda y, en caso de que tengamos un estadio 1A, controlar esos factores de riesgo y generar la expansión de volumen con líquidos y albúmina. Entonces, sobre todo cuando tenemos lesiones mayores de estadio 1B, el planteamiento es dar 1 gramo por kilo de albúmina durante 2 días. Si responde a las 48 horas, quiere decir que era una lesión renal aguda prerrenal. Si no responde, es cuando vamos a instaurar el diagnóstico de síndrome hepatorenal basado en los criterios que ya discutimos. Bien, entonces la terapia farmacológica se centra en estos dos pilares, que es la albúmina para la expansión
hídrica y los vasoconstrictores para reducir la vasodilatación del lecho espláncnico. Todo esto finalmente lo que va a generar es una restauración de la volemia y revertir esa vasodilatación tanto del lecho espláncnico como periférica. Entonces, hablando de la albúmina, pues ya es ampliamente estudiado y se le han descrito más de 20 funciones y 20 efectos benéficos en diferentes indicaciones, pero hablando pues del síndrome hepatorenal, genera una expansión de volumen por la mejor o la mayor presión oncótica. Esto va a tener mejoría de la precarga y por las fuerzas de Frank Starling una mejoría del inotropismo. Tiene un efecto antioxidante e inmunomodulador importante, entonces por este mecanismo inmunoinflamatorio, entonces tendría también un beneficio adicional. La dosis recomendada va de 1 gramo por kilo el primer día, máximo el primer día 100 gramos y puede seguirse de 20 a 40 gramos por día durante 2 a 3 días. Bien, esta revisión sistemática es la que soporta las 2 guías, tanto la europea como la americana, para la recomendación de albúmina en los diferentes contextos, sobre todo en la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, hablando de los vasoconstrictores, vamos a hablar de los vasoconstrictores. En la primera columna, la columna A, vemos una autorregulación renal normal conservada. En la columna B, vemos la vasodilatación del lecho espláncnico que va a generar una activación del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina, llevando a una alteración de la autorregulación, desviando la curva hacia la derecha y una vasoconstricción renal. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a incidir con los vasoconstrictores, reduciendo esa vasodilatación del lecho espláncnico, favoreciendo la perfusión renal y disminuyendo el tono simpático y esa activación neurohormonal mediada por el sistema renina-angiotensina y la vasopresina. Entonces, vemos cómo esos efectos tanto de expansión hídrica con la albúmina y los vasoconstrictores son los que finalmente van a mejorar esa perfusión renal. Las 2 guías, tanto la europea como la americana, coinciden con recomendar la teripersina como primera terapia de tratamiento en síndrome hepatorenal, seguido por la noradrenalina como alternativa a la teripersina si no contamos con ella, y digamos que en última instancia, en caso de no contar con estas 2 moléculas, recomendaría el midodrine y octreotide, ¿sí? Esta sería como la tabla general de estas moléculas, la terlipresina y la vasopresina. Sabemos que la vasopresina no tiene estudios en síndrome hepatorenal, por tanto no se recomienda y en las guías tampoco lo recomiendan. La terlipresina es un agonista de los receptores B1A y B1B. Estas son las dosis, ahorita las vamos a ampliar. El midodrine, que es un alfa-agonista, y el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, que se debe utilizar conjuntamente. Bien, entonces el efecto de estos vasoconstrictores es reducción de la presión arterial. Además de esto, va a mejorar el volumen arterial efectivo y finalmente lo que trae consigo es la mejoría de la perfusión renal. Si el paciente, luego de iniciado el tratamiento con albúmina y con estos vasopresores, no hay mejoría o reducción de la creatinina en los siguientes 5 a 7 días, podemos considerar suspenderlo. Sin embargo, en la guía europea ellos contradicen esta propuesta de la guía americana y dicen que en caso, a pesar de que no haya respuesta a la semana, podemos continuarlo. Sin embargo, los pacientes que a este tiempo, es decir, a una semana, requieran terapia de reemplazo renal o tengan efectos adversos serios, se debe considerar la suspensión y pues ingresar a terapia de reemplazo renal. Muy bien, entonces la terlipresina, su efecto beta B1A, es un vasoconstrictor espláncnico neto, tiene unos efectos importantes y que están descritos en todos los estudios que ahorita vamos a revisar, y es principalmente gastrointestinales hasta en un 20% de los pacientes. Contraindicado en la enfermedad arterial establecida, como la enfermedad arterial coronaria, oclusiva crónica periférica, SB, hipertensión e incluso los pacientes asmáticos, una contraindicación relativa. Por su efecto en el receptor B1B, que estimula la liberación de cortisol, pudiera darse cierto beneficio en este grupo de pacientes por la insuficiencia suprarrenal que ya habíamos comentado. La dosis recomendada, 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas, debe ser titulada. No debemos empezar con la dosis máxima, debe ser titulada y debemos ir monitorizando los niveles de creatinina. Si al día tercero no mejora los niveles de creatinina, podemos considerar llevarlo a dosis máxima o incluso infusión continua. Con esta infusión continua se reduce un poco, y lo han mostrado los estudios, los efectos adversos, sobre todo gastrointestinales. El tratamiento máximo, 14 días de terlipresina para este grupo de pacientes.
norepinefrina. Al igual que la terlipresina, lo que buscamos es garantizar un aumento de la presión arterial media por encima de 15 milímetros de mercurio con respecto a la basal. La diferencia, o digamos que la desventaja con respecto a la terlipresina es que requiere ingreso a UCI y UCE y que requiere un acceso venoso central. A esto se le atribuye mayores costos en estudios de farmacoeconomía. Entonces, a pesar de que la terlipresina por sí sola es más cara que la norepinefrina, al usar la norepinefrina y ingreso a UCI, esto pues aumenta los costos y comparativamente al final sí termina siendo más costoso. Entonces, los efectos adversos están atribuidos principalmente a su efecto alfa, que es la isquemia, y su efecto beta 1, que son las arritmias, principalmente fibrilación auricular. Y fíjense que las dosis recomendadas no son como en sepsis u otras indicaciones que son microgramos kilo minuto, sino hablan de dosis miligramos hora de 0.5 a 3 miligramos hora. Y que siempre estas dos moléculas deben estar asociadas al búmino. Bien, me pareció muy interesante esta propuesta de este artículo que salió en febrero en Kidney 360, donde cuando sospechamos un síndrome hepatorenal, pues debemos evaluar el estado volémico y pues se plantea ya el uso de ultrasonido y evaluar todos los signos de sobrecarga. Si cumple, pues nuestro paciente cumple los criterios del Club de la Citis, se le hace la prueba terapéutica durante los 2 días. Si mejora o si responde, que es la parte superior, se considera que es una causa prerrenal porque revirtió rápidamente en menos de 48 horas con la intervención. Si no mejora, entonces es cuando realmente estamos frente a un síndrome hepatorenal y es cuando debemos hacer uso del vasoconstrictor para lograr esa meta de presión arterial media. Bien, pues ya hablando de la evidencia que existe hasta este momento de estas dos moléculas de terlipresina, midodrina, octreotide y norepinefrina, traje este metaanálisis del 2021 que evaluó todos los estudios existentes desde marzo del 2021 hacia atrás, y se evaluaron todos los estudios que incluían los criterios del 96 y del 2007. El objetivo primario era evaluar la reversión del síndrome hepatorenal y el objetivo secundario el cambio de creatinina, el requerimiento de terapia de reemplazo renal y la supervivencia a 90 días. Entonces podemos observar que claramente la terlipresina sí mejora la reversión del síndrome hepatorenal. Sin embargo, también reduce el delta de creatinina, o sea que sí significativamente reduce los niveles de creatinina con el uso de la terlipresina, pero la supervivencia a 90 días y la necesidad de terapia de reemplazo renal en este metaanálisis no se vio ningún beneficio. Comparando entonces la terlipresina con otra de las moléculas que es la midodrina y octreotide disponibles, esto es un estudio multicéntrico, pero con una N muy pequeña de 49 pacientes. Sin embargo, podemos observar que la respuesta de los pacientes con terlipresina es muy superior, incluso de más del doble comparativamente con midodrina y octreotide. O sea que los pacientes responden mucho más a terlipresina que a midodrina y octreotide, ¿sí? Igualmente, la supervivencia se ve impactada de manera significativa con el uso de terlipresina comparado con la otra molécula. Entonces, podemos concluir con este metaanálisis que sí mejora la función renal y mejora la supervivencia a 90 días. Ahorita, al final, vamos a ver que todos estos resultados son heterogéneos y que en un estudio grande, una revisión Cochrane, no se atreven a dar una recomendación con alto valor estadístico frente a una u otra de estas moléculas. Bien, entonces comparando el midodrina y octreotide versus norepinefrina, esta revisión o este metaanálisis publicado en julio de 2021, también que incluye un número pequeño de pacientes, 51 pacientes, y evaluaban como objetivo primario la reversibilidad y como objetivo secundario la sobrevida. Entonces podemos observar en los recuadros rojos que los niveles de creatinina en los dos grupos, sobre todo en norepinefrina, se reduce con una P estadísticamente significativa. Igualmente, el gasto urinario mejora de manera significativa con el uso de la norepinefrina, y que el número de pacientes respondedores con norepinefrina es significativamente superior al de midodrina y octreotide. Y hay una mayor tendencia de efectos adversos con el uso de midodrina y octreotide frente a norepinefrina. Entonces, la conclusión de este metaanálisis es que la norepinefrina mejora significativamente la creatinina, el gasto urinario, sin diferencias en cuanto a la sobrevida a 90 días. Comparando entonces la noradrenalina y la terlipresina, que son como las dos moléculas recomendadas por las diferentes guías, vamos a decantar como toda
la evidencia existente desde el 2008 hasta el 2020 y vemos que todos estos estudios tienen unas N de 40, 46, 41, 60 y este último estudio del 2020 que tiene una N de 120 pacientes. Todos el objetivo primario era evaluar la reversibilidad. Entonces, decantando ya, pues todos estos estudios podemos sacar estas conclusiones y que nos sirven a nosotros para tomar decisiones y escoger entre una u otra molécula cuando estemos frente a un paciente con síndrome patorrenal. Entonces, todos, digamos, coinciden con que la norepinefrina es efectiva y segura, que es una opción mucho más económica que la terlipresina. Hablando pues del primer estudio, como dato importante, me pareció interesante que el delta de creatinina al cuarto día más de 0.15 tiene un alto valor predictivo negativo, un alto valor predictivo positivo, una sensibilidad muy buena y una especificidad también relativamente buena. Entonces, esto nos quiere decir que al cuarto día, si nuestro paciente hay una variabilidad importante en la creatinina, quiere decir que va a responder con el tratamiento de noradrenalina o terlipresina. Aquí en este estudio estaba a favor de la terlipresina. En este segundo estudio podemos concluir que, concluir que el Child-Pugh menor de 12 es un predictor de buenas respuestas. El paciente con un entre más bajo tenga el Child-Pugh, pues tendría una mejor respuesta. También coinciden con que el costo es fraccional. Hablan de una relación de 1 a 4 de noradrenalina versus terlipresina. En este estudio del 2016, el NEL basal también es un predictor de mortalidad entre más bajo, obviamente pues van a tener unos mejores desenlaces. Resaltan que tienen mucho menos eventos adversos a la noradrenalina frente a la terlipresina. En este cuarto estudio del 2018, fíjense la diferencia de valores de noradrenalina, $70 en 2 semanas de tratamiento versus terlipresina, $369. Pero esto contrasta con otros estudios de farmacoeconomía donde la terlipresina es mucho más costosa, donde la noradrenalina termina siendo más costosa por ese ingreso a UCI y los altos costos que eso confiere de la estancia en unidad de cuidados intensivos. Y finalmente, en este estudio del 2020, fíjense cómo los eventos adversos son francamente superiores con la terlipresina, un 23% versus 8.3% para norepinefrina. Y los resultados, o digamos que el objetivo primario también, además, que era la reversión, era francamente superior con terlipresina versus noradrenalina, que era un 16%. Bien. En Estados Unidos no existe la terlipresina, incluso hasta el día de hoy todavía no ha sido introducida, no ha sido aprobada por la FDA. Y la industria farmacéutica, pues lo que he notado con la revisión del tema es que pretende o hay una tendencia en introducirla como tratamiento de primera línea, a pesar de que la guía americana y la guía europea lo recomienda como primera línea. En Estados Unidos no cuentan con esta molécula. Entonces, el estudio Confirm del 2021, fíjense que ya tiene una N más significativa de 300 pacientes. Fue un estudio que se realizó del 2016 al 2019 en Estados Unidos y Canadá, fue multicéntrico y evaluó como objetivo primario la reversibilidad y objetivo secundario la sobrevida sin terapia renal por 10 días, comparando terlipresina albúmina versus albúmina más placebo. Entonces, los resultados fueron consistentemente significativos a favor de la terlipresina frente a placebo en reducción del síndrome patorrenal. Sin embargo, sí se evidenció, como era esperable, mayor tasa de eventos adversos, principalmente gastrointestinales. Y algo llamativo es los eventos adversos respiratorios. Entonces, fíjense cómo hay una mayor tasa de eventos adversos, falla respiratoria incluso en pacientes con el uso de terlipresina. Pues, y haciendo un análisis secundario de este resultado es por el efecto del aumento de la postcarga en un paciente que de base tiene una miocardiopatía. Entonces, como les comentaba anteriormente, con el análisis de toda esta literatura en esta revisión Cochrane, no se atreven a dar una recomendación de una molécula frente a otra porque concluyen que hay una baja certeza de la evidencia con relación a estos diferentes estudios sobre todo por el número de pacientes. Sin embargo, la norepinefrina comparativamente con la terlipresina son comparables en eficacia con una tasa menor de eventos adversos y la migrodiniotropio definitivamente tiene una muy baja eficacia. Entonces, por eso queda relegada en tercera línea como tratamiento. Hace 2 días salió esta revisión sistemática y metaanálisis donde incluyeron 26 estudios donde comparaban las diferentes moléculas para el tratamiento del síndrome patorrenal con una N de 1.632 pacientes.
Y digamos que el único dato con una fuerza estadística significativa es la reversión del síndrome hepatorrenal a favor de la terlipresina. El resto de moléculas y el análisis en cuanto a mortalidad y eventos adversos, realmente no hay unos datos estadísticamente significativos. Entonces, la terlipresina aumenta la reversión del síndrome hepatorrenal, puede reducir la mortalidad, y la norepinefrina pudiera ser más apropiado que el octreotide y el midodrina. Esto fue un estudio que incluso está con fecha de publicación de octubre 1 de este año en Critical Care Medicine. Entonces, evaluando a pesar de todos estos estudios y de todas estas revisiones y el análisis de todos estos datos, a lo largo de la historia, en los últimos 20 años, no ha habido unos cambios en cuanto a las tasas de supervivencia y a las tasas de reversión de síndrome hepatorrenal. Están alrededor del 40% para el punto de corte que fue el 2018. Si se dan cuenta, en esta gráfica podemos observar que los pacientes con vasopresores mantienen una supervivencia alrededor del 40%, que los antibióticos no tienen ninguna incidencia, no reducen o aumentan la supervivencia, y el hecho de no tener vasopresores significativamente sí diferencia pues los desenlaces de supervivencia. Es por esto entonces que analizamos que los vasopresores es el pilar fundamental del tratamiento en el síndrome hepatorrenal. Igualmente, bueno, aquí está resaltado vasopresores como tratamiento cardinal en el síndrome hepatorrenal. Haciendo seguimiento con el tratamiento, la derivación portosistémica intrahepática transjugular es una opción que tenemos a la mano en aquellos pacientes refractarios al tratamiento del síndrome hepatorrenal, y consta de un shunt que vamos a hacer entre la vena suprahepática y la vena porta para franquear ese paso hepático y con esto pues disminuir la hipertensión portal. Entonces, definitivamente va a mejorar la hipertensión portal, se asocia con reducción significativa de los niveles de creatinina, mejoría del gasto urinario, y se ha visto que mejora los niveles de sodio sérico, es decir, los aumenta y reduce o mejora también el sodio urinario, que en este grupo de pacientes estaría reducido. Entonces, la guía europea dice que no se pudiera o no lo recomienda en síndrome hepatorrenal fenotipo lesión renal aguda, pero se puede tener en cuenta o considerar en los pacientes que tienen síndrome hepatorrenal con el fenotipo de enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Y en cuanto a la guía americana, le dan mayor énfasis en la indicación de ascitis refractaria. Y en el caso de que se considere, propender por utilizar stent menor de 4 milímetros para reducir esa encefalopatía hepática que se puede acentuar con el uso del TIPS, ya saben, por esa disminución del metabolismo de los aminoácidos aromáticos, y que debe hacerse un seguimiento muy estricto ecográfico por una complicación muy frecuente que es la trombosis del TIPS. Bien, traje este algoritmo, este resumen de la Universidad de Keck. Ellos tienen un programa de trasplante hepático, y fíjense cuáles son los beneficios. Reduce la presión de la vena porta, reduce la descompresión de las varices esofágicas hasta un 70%, y reduce la citis hasta en un 75%. No es inocuo porque pues tiene potenciales complicaciones como también agravar la falla cardíaca por el aumento de la precarga, acentuar la encefalopatía hepática y otras complicaciones mecánicas propias del stent. Traje esta revisión sistemática y este metaanálisis publicado en el 2018, donde incluyen 9 estudios. Realmente no hay muchos estudios acerca del TIPS, pero en este metaanálisis, con los criterios de inclusión, lograron incluir 9 estudios en pacientes con cirrosis y síndrome hepatorrenal. Y se evaluó la sobrevida a corto plazo, que es a 3 meses y a 1 año. Y como objetivo secundario, la reversión del síndrome hepatorrenal. Entonces, de manera significativa, se pudo concluir que la sobrevida a 3 meses sí mejora con el uso del TIPS, y a 1 año también mejora alrededor del 40%. Entonces, sería una alternativa en aquellos pacientes con síndrome hepatorrenal, sobre todo tipo 2. En el tipo 2, fíjense que sí es mucho más significativo la mejoría de la sobrevida con respecto al tipo 1. Y además, la función renal se ve significativamente mejorada con el uso del TIPS, según este metaanálisis. Con relación a la terapia de reemplazo renal, que sería el siguiente paso de tratamiento, no mejora la sobrevida, se queda relegado a aquellos pacientes con síndrome hepatorrenal refractario, y la indicación debe estar basada no en el síndrome hepatorrenal
por per se, sino en los criterios de urgencia dialítica que ya conocemos, como son la hipercalemia, acidemia metabólica, sobrecarga hídrica y la uremia. Entonces sería como la indicación basado en esos criterios. Es una terapia puente importante para el trasplante renal. Se prefiere o se preferiría la terapia continua por esos mínimos efectos hemodinámicos frente a la terapia intermitente, y también se le atribuye una alta tasa de complicaciones, como son sobre todo infecciosas, que confiere un 9% de mortalidad en estos pacientes. Aquellos pacientes que no tienen criterios de elegibilidad para trasplante, debemos discutir y debemos ser muy acuciosos en definir si se benefician o no de continuar terapia de reemplazo renal a causa del síndrome hepatorrenal, ¿sí? Entonces, bueno, ya esto sería una discusión multidisciplinaria. La guía europea dice que se debe individualizar los criterios de ingreso a terapia de reemplazo renal y no propiamente por el síndrome hepatorrenal. En cuanto al trasplante hepático, que será la charla que sigue la siguiente semana, es la terapia de elección en la cirrosis avanzada. Definitivamente este es el tratamiento para el síndrome hepatorrenal y a esa ascitis refractaria y a todas las complicaciones que hemos estado viendo a lo largo de este mes, basado en el CLIS-SOFA y en el MEL, que se busca o lo que logra es una normalización hemodinámica y neurohormonal, que es lo que va a generar todos estos cambios fisiopatológicos. El 70% de los pacientes trasplantados logran una curación completa, pero hasta un 30% o hasta un 30% pueden quedar con enfermedad renal crónica. Entonces hay unos criterios, digamos, para hacer trasplante simultáneo de hígado y riñón, y tienen en cuenta el tiempo de duración de esa lesión renal aguda, o también teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular. Si tenemos disfunción renal sostenida a pesar del trasplante hepático, a pesar de todo el tratamiento, más de 6 semanas, se pudiera considerar trasplante simultáneo si se requiere diálisis o una tasa de filtración basal menor de 25 mililitros por minuto. O también teniendo en cuenta enfermedades metabólicas como son la hiperoxaluria, la amiloidosis, que también sería por una indicación de hacer concomitantemente trasplante renal. Bien, esto sería como un algoritmo de lo que ya comentamos. Sin embargo, hay unas diferencias si estamos hablando de Europa, Estados Unidos y Canadá en cuanto al tiempo y el tiempo de requerimiento de diálisis para definir si el paciente requiere o no trasplante simultáneo de hígado y de riñón. Bien, las nuevas terapias y lo que está ahora mismo en proceso, la serelaxina es una relaxina recombinante humana que se le ha visto unos efectos bastante importantes en el flujo sanguíneo renal, porque aumenta el flujo sanguíneo renal, reduce la resistencia vascular renal y reduce la resistencia vascular hepática. Entonces, por este mecanismo fisiopatológico se ha planteado estudios para su indicación en síndrome hepatorrenal. La pentoxifilina es un inhibidor de la fosfoliesterasa, tiene actividad antiinflamatoria, anti-TNA-alfa. Por esto se ha, basado en este mecanismo fisiopatológico inmunoinflamatorio, se ha planteado. Sin embargo, hay 2 o 3 estudios de bajo poder estadístico que no permiten hacer una recomendación, pero se están planteando estudios randomizados doble ciego para el uso de esta molécula. Estos 3 estudios, que es el DIALIF, el APACHE y el GRAPH Trial, son estudios que están en este momento en curso. El DIALIF es una propuesta para pacientes con síndrome hepatorrenal de cirrosis o enfermedad hepática crónica agudizada, donde se plantea hacer diálisis con 2 membranas, una de inmunoabsorción y otra de diálisis, para obviamente barrer todas esas citoquinas proinflamatorias que hacen un papel importante en la fisiopatología. El APACHE es un estudio que se está realizando en este momento, fase 3, en pacientes con hepatitis viral B, para hacerle recambios plasmáticos, buscando también la remoción de estas citoquinas proinflamatorias. Y el GRAPH es un estudio también multicéntrico randomizado, donde se está utilizando factor estimulante de colonia para inmunomediar esta respuesta inflamatoria propia del síndrome hepatorrenal. Entonces, ¿qué hay de cuidado intensivo o qué revisiones? Encontré esta revisión del 2021 del síndrome hepatorrenal en cuidados intensivos, y pues concluir del lado derecho como las recomendaciones y las medidas que debemos tener en cuenta en cuidados intensivos. No hay estudios en cuanto a preferencias de algún tipo de solución, pero se prefiere soluciones balanceadas por encima de la solución salina por aquello de la acidosis hiperclorémica, y que es muy tendiente en estos pacientes con síndrome hepatorrenal. Evitar la adrenalina por la vasoconstricción del lecho esplánico, y si necesitamos sinotropía, favorecer el uso de milrinone o dobutamina.
los betabloqueantes, un subanálisis del estudio Canonic le sugiere ciertos beneficios en cuanto a mortalidad por la reducción del tono simpático que está pues elevado en este grupo de pacientes. En cuanto a la sedación, preferir propofol por encima de las benzodiazepinas porque sabemos que el propofol tiene mínimo metabolismo hepático y renal. Hacer un seguimiento estricto del amonio, que el amonio es un marcador de mortalidad y que debemos ser muy estrictos en el control del amonio. Promover una nutrición siempre enteral, antes que parenteral, con estas metas calóricas, y los esteroides, a pesar de que hay una insuficiencia suprarrenal relativa, solamente se recomendaría en aquellos pacientes con choque refractario. A pesar de todas estas intervenciones, la mortalidad en UCI sigue siendo muy alta, más del 50%. ¿Sí? Ya para terminar, hablando, introduciéndonos en el síndrome hepatopulmonar, hasta el 30% de los pacientes con cirrosis pueden cursar con síndrome hepatopulmonar y se le atribuye una mortalidad duplicada con respecto a los pacientes que no tienen síndrome hepatopulmonar. ¿Qué pasa? Estos pacientes mejoran significativamente con el trasplante y digamos que el screening va a ser una saturación, o sea que lo tenemos a la mano, una saturación por debajo de 96, ya nos debe obligar a hacer estudios encaminados a descartarlo. Resulta que, bueno, nosotros estamos frente a un paciente con una cirrosis y un síndrome hepatorenal. Está en un programa de pretrasplante y le hacemos seguimiento de la saturación. Si tiene una saturación por debajo de 96%, debemos realizarle unos gases arteriales. Si esos gases arteriales tienen una diferencia al dolor arterial de oxígeno mayor de 15 o mayor de 20, si es mayor de 64 años, es un paciente con alta probabilidad de tener síndrome hepatopulmonar y debemos hacer un diagnóstico confirmatorio, ya sea con ecocardiografía o un test de perfusión con albúmina marcada con tecnesio. El ecocardiograma debe ser contrastado. Se recomienda instilar 10 cc de solución salina agitada con microburbujas de más de 10 microgramos, y lo que se evalúa es que esas burbujas pasen a cavidades izquierdas. Eso quiere decir que hay un chum de derecha a izquierda y esto confirmaría ese diagnóstico sospechado. Entonces, o que veamos un chum por un test de perfusión pulmonar con albúmina marcada más del 6%. Serían como los dos criterios diagnósticos. Una diferencia alveolo arterial mayor de 15 con un chum ya sea medido por ecocardiografía o test de perfusión. Ya serían como los dos criterios diagnósticos. La clasificación depende de los niveles de PO2 definidos por los gases arteriales. Entonces, en leve, moderada, severa y muy severa. ¿Sí? Digamos que los recuadros laterales hablan pues de las manifestaciones clínicas y de las otras ayudas diagnósticas que podemos tener en cuenta para la evaluación de estos pacientes y excluir otras causas potenciales de compromiso pulmonar en pacientes con síndrome hepatorenal. La fisiopatología no es tan diferente, sin embargo, resaltar acá que los pacientes con síndrome hepatopulmonar tienen una upregulation de los receptores de endotelina, que esto va a favorecer una vasodilatación mediada por óxido nítrico, por monóxido de carbono, y es lo que finalmente va a llevar a una vasodilatación y el chum intrapulmonar. Y por otro lado, mediado por el factor de crecimiento endotelial, esto va a favorecer angiogénesis, y esta conjunción de estos dos mecanismos es lo que va finalmente a favorecer la presentación del síndrome pulmonar. Del lado izquierdo vemos este algoritmo. Fíjense que el punto de corte de la saturación es menos de 96%. Sigue entonces la ecocardiografía como método confirmatorio, y para la clasificación la PO2, que los clasificaría en leve, moderado, severo y muy severo. Otro de los métodos confirmatorios entonces sería el test de perfusión pulmonar con un chum mayor del 6% con albúmina marcada con tecnesio. Esto fue una revisión o una presentación de caso de un paciente con síndrome hepatopulmonar con una hepatopatía crónica alcohólica que tenía dedos en palillo de tambor o una osteodistrofia hipoxémica crónica, ¿sí? Que sería típico del síndrome hepatopulmonar en una presentación de caso en New England del año pasado. Bien, el diagnóstico diferencial, bueno, toca hacer diagnóstico diferencial de las otras potenciales causas, como son el hidrotórax, pacientes que pueden tener concomitantemente falla cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva, fibrosis quística, aquellos pacientes que tienen a edades tempranas cirrosis de una causa no afiliada, pensar en déficit de alfa-1 antitripsina, y otras complicaciones como son también la hipertensión portopulmonar por lo del aumento de la precarga en este grupo de pacientes. De todas maneras, de conclusión,
la fisiopatología del síndrome cardiorrenal va más allá de la disfunción circulatoria que se creía. Sigue siendo un reto la identificación de la causa de la lesión renal aguda, como pudimos ver a lo largo de la charla, y para eso entonces se plantean los biomarcadores para diferenciar entre necrosis tubular aguda y síndrome hepatorrenal. Las terapias vasoconstrictoras siguen siendo el pilar angular del tratamiento junto con la albúmina y pues como pudimos observar a lo largo de la revisión, tienen un impacto importante en la progresión a enfermedad renal crónica establecida o incluso a la mortalidad. El mejor tratamiento es la prevención, definitivamente la prevención es lo que nosotros debemos ser muy incisivos y el trasplante es el tratamiento definitivo. Estos pacientes se deben preferir tempranamente a grupos de trasplante y tener un tratamiento multidisciplinario para evitar ese daño renal permanente y que confiera una necesidad también de trasplante renal simultáneo. Muchas gracias.